fácil la justificación por la fe, pero es el trabajo que tenemos que hacer usted y yo, explicarle a la gente que está afuera de qué manera Dios ha propiciado a través de los judíos la salvación, y de qué manera nosotros tan fácil y tan sencilla podemos llegar a comprender esta salvación, esta justificación. Amén. Así que vimos la semana pasada el apóstol explicándoles a los Gálatas, explicándonos a nosotros de qué manera a través de Abraham, ¿sí? El argumento que a través de Abraham ustedes y yo somos también bendecidos para bendecir a otros. Y que si usted y yo tenemos esa misma fe que tuvo Abraham al creerle a Dios, no por ninguna obra que él haya hecho, sino que tuvo fe en creer a Dios en la promesa que le había hecho, que le iba a dar descendencia, que le iba a dar una tierra que producía leche y miel a ese grado. Así nosotros a través de la fe del creyente Abraham, usted y yo también tenemos ya no solamente la recompensa o el premio de una tierra aquí en este mundo que fue a los judíos, ¿sí? La tierra de Canaán. Pero nosotros no esperamos esa tierra, no nos conformamos con esa tierra física en este mundo. Para nosotros, a través de la fe de Abraham, tenemos una esperanza mucho más grande de estar para siempre con él. Un día que no es la tierra prometida, no está aquí como para los judíos físicos. Para nosotros, los judíos espirituales, tenemos el cielo, tenemos donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allí, a ese lugar, él dijo que fue a prepararlo para que allí estuviéramos todos los que tuviéramos la misma fe que tuvo Abraham al creerle a él en las promesas que él le hizo. Hoy vamos a ver el argumento ya no a través de Abraham, el argumento ahora a través de la ley. Y está también maravilloso estos 4 versículos que nos hablan ahora el apóstol argumentando que a través de la ley. Vamos, Gálatas 3 del 10 al 14. Dice así la palabra de Dios. Gálatas 3, 10 al 14. Dice, ahora el argumento, como dije, a base de la ley, hasta el 4:11. Vamos a estar viendo esto, el argumento a base de la ley. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces aquí en estos 4 versículos ahora el apóstol sigue explicándole a la iglesia de los Gálatas y a nosotros en esta mañana, sigue explicándonos que nadie se va a justificar por las obras de la ley. Nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Dice: quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Pablo se mueve de Abraham ahora a los requerimientos de la ley. De Abraham ahora mueve a sus oyentes, a sus lectores, a la ley. Esto que se mueve el apóstol de Abraham a la ley, esto es un reto
a la teología de los judaizantes, ¿verdad? Es un reto a este grupo que ellos estaban tratando de que los gálatas no solamente creyeran en Cristo Jesús, sino que también guardaran la ley, que se circuncidaran. Si no, no estaba completa la salvación. Así que él reta, es un reto tremendo para este grupo que estaba tratando de meter estas enseñanzas. Hoy pues tenemos muchos grupos que también tratan de meter enseñanzas a nosotros. Así que qué maravilloso es que usted y yo podemos tener la palabra y ver, como dice el capítulo 1 y 2, el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, sin que nada que usted y yo podamos agregarle para la salvación. No es por nada que usted y yo podamos hacer para la salvación, solamente es en la fe de que quien lo dijo lo va a cumplir. Amén. Así que esto es un reto bien grande a la teología de los judaizantes. ¿Qué dice Romanos 10 del 2 al 5? Miren lo que dice Romanos 10 del 2 al 5. Dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos, porque la ley llega a su término en Cristo. Amén. Y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Pero ¿qué dice más adelante? ¿Qué dice más adelante? ¿Quién podía? Dice Pablo que el esfuerzo propio, las obras para obtener la justicia o la posición de la justicia ante nuestro Dios es el único camino a la condenación. Repito, Pablo dice que el esfuerzo propio, las obras para obtener la posición de justicia delante de Dios es el único camino a la condenación. Y vemos ahorita allí en Gálatas 2:16. Entonces aquí el apóstol está diciéndonos a usted y a mí, le está diciendo a esta gente a través de los romanos, nos dice a nosotros en esta mañana que no es posible que la gente que conoce la ley, los israelitas, él dice: el deseo de mi corazón es que los israelitas sean salvos. Ellos tienen un conocimiento, tienen un deseo de servir a Dios, pero no conforme a lo que Dios ha establecido. Ellos quieren hacerlo en su propio conocimiento. Y a veces actuamos así. ¿Quién me puede enseñar a mí? Yo lo sé todo. ¿Quién puede exhortarme? Yo conozco todo. Pues ya estás perdido, ¿verdad? Si no aceptas una sugerencia de cómo está tu caminar espiritual. Aquí está diciendo eso el apóstol. Yo quisiera que mis hermanos israelitas fueran salvos. Es la promesa de Dios, pero ellos quieren basarse en su propio conocimiento, en su propia justicia, y no como Dios lo dijo. Oiga, este es un reto tremendo para este grupo. Por eso decíamos, ¿verdad? Es un reto a la teología de los judaizantes, porque eran buenos hermanos tratando de guardar la ley. Ahora dice: el que guardare toda la ley vivirá por ella. Pero ¿quién podía guardar toda la ley?
Y no me refiero solamente a los 10 mandamientos que pensamos nosotros que es la ley, no. Si usted lee Levíticos, eran más de 500 mandamientos. Y dice Santiago, más adelante vamos a ver, que tan solo con que quebrantes uno, y eres culpable de todo. Tienes que volver a empezar otra vez en tu esfuerzo y en tu capacidad para volver a encontrar el lugar donde te quedaste, la posición. Pues ¿cuándo ya podrá hacerse eso? Jamás podrá hacerse eso. Por eso dice aquí el apóstol, ¿verdad?, que si tú quieres justificarte delante de Dios por tus obras, es el conocimiento, es el camino hacia la perdición. Gálatas 2:16. ¿Qué dice Gálatas 2:16? ¿Qué dice Gálatas 2:16? Dice: sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos gracias a esa fe y no por cumplir la ley. Porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley o el esfuerzo humano o las obras. Nadie. Así que es el camino a la condenación, es el camino hacia la perdición. Si tú quieres basar tu justicia delante de Dios a través de tus obras, a través del comportamiento. Ahora no estamos hablando, entonces vamos a vivir de una manera desordenada. Al cabo, pues no podemos impresionar a Dios si nos portamos bien. No podemos impresionar a Dios si vivimos de esta manera, tratando de agradarle. No se puede. Bajo la ley era imposible, porque ella nos decía, la ley fue puesta para que usted y yo viéramos el fracaso, viéramos cuán pecaminosos somos, cuán terriblemente pecadores somos. Y necesitamos, como cantábamos, la gracia de Dios, que es la que nos trajo hasta aquí, no solamente a este lugar, sino a la vida que estamos viviendo, a la felicidad. Si usted está disfrutando su salvación, o yo no sé, ¿verdad?, pero hasta aquí nos ha traído esa gracia. Qué maravilloso es eso, que hasta aquí, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ustedes y yo podemos disfrutar de esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Y en esa promesa fuimos alcanzados usted y yo. Amén. Sigue diciendo. Maldito todo aquel que no permanece en todo lo escrito en la ley. Maldito aquel que no permanece en todo lo escrito en la ley. Entonces pues ya estamos malditos si estamos bajo la ley, ¿no? Estamos condenados, porque ¿quién la puede cumplir? Decíamos hace un momento, ¿quién la puede llevar a cabo? Así que maldito es el que no cumpla toda la ley. Está bajo maldición. Y este pasaje, este pensamiento que da el apóstol, está allá en Deuteronomio 28:58. ¿Qué nos dice Deuteronomio 28:58? Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo a este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Y luego Santiago 2:10 dice: porque si una persona obedece toda la ley, hasta aquí la llevo, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Lo que hice ahorita yo, ¿verdad? ¿Quieres basarte en tu esfuerzo, en tus obras para justificarte delante de Dios? Bueno, pues llévala. Pero con tan solo que digas una mentirita. ¿Quién no dice mentiras?
Con tan solo que tengas un mal pensamiento contra tu pareja o contra tu patrón porque te regañó. ¿Quién no tiene eso acá escondido? Entonces, ya fallaste. Pero si es Santiago, tú dices, puedes guardar toda la ley, pero si fallas en uno solo, ya eres culpable. Por eso no se puede. Entonces, ¿por qué este grupo? Y todavía hay grupos, ¿no? Hay un grupo que se llama, dicen ellos, judíos mesiánicos. Hay judíos mesiánicos que creen en Jesucristo como el Mesías. Amén, por esos hermanos. Pero hay otro grupo que dice este pensamiento, que tienes que volverte judío. Tienes que hacer a un lado tu Biblia y en lugar de llamarle Jesús, llamarle Jesúa, y las fiestas y las ceremonias y el Shabbat y todo lo que implica la ley. Oye, pues están volviendo otra vez a la esclavitud y defienden. Tuvimos nosotros una experiencia aquí en el templo. Hay grupos así que tienen están metiendo este pensamiento. Tienes que hacerte judío. ¿Dónde dice la escritura? Si fue lo que más el apóstol Pablo defendió, que solamente era por la fe en Cristo Jesús. Así que no es por guardar ni días, ni lunas nuevos, ni nada de lo que usted y yo podamos hacer o dejar de hacer es suficiente para la salvación, para la justificación delante de Dios. Solamente la fe en quien pudo pagarla, en quien se hizo maldición por usted y por mí. Sigue diciendo más adelante el apóstol. Amén. Sigue diciendo más adelante el apóstol. Versículo 11 y 12. El justo, 11 y 12 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que el justo por la fe vivirá. Solo la fe, no la ley, y la fe. Aunque el Antiguo Testamento dice Dios que haciendo estas cosas de la ley el hombre viviría. Levíticos 18:5, ¿qué nos dice? Mira lo que dice Levíticos 18:5. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asbanías, Serabías, Jodías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Ahí está. Y luego el 19:22. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Amén y amén. Así que aquí está diciendo que no solamente por la fe, sino dice este que acabo de leer, es Nehemías 9 del 1 al 5, que los del Antiguo Testamento también necesitaban un encuentro espiritual con Dios. Necesitaban un encuentro espiritual con Dios. Y aquí lo vemos en esto que acabamos de leer en Nehemías 9, 1:5 y 19:22, en el cual Dios está diciendo a este pueblo de Israel, cuando se apartaron ya de los matrimonios mixtos,
Ahora dice que estos hombres de la tribu de Leví se levantaron para adorar a Dios, pidiendo perdón por la manera en que vivieron, no solamente ellos, sino sus padres. Se levantaron para adorar a Dios en un encuentro espiritual tremendo, que cuánto necesitamos usted y yo un encuentro espiritual con Dios. Su espíritu y pueda decirle toda esa carga que usted trae, todo lo que pueda estar pasando, pueda traerlo y tener un diálogo con él. Y luego dice el versículo 19 al 22, bueno, todo el 9 está explicándoles de todo lo que Dios hizo a favor de Israel, cómo los guardó de Egipto por el desierto. Y luego en el 19-22 dice, pero a pesar de todo como fue Israel, a pesar de todo como actuó Israel, no se apartó la misericordia de Dios. No se apartó el Espíritu de Dios con ellos, aunque estaban bajo juicio por esos 40 años por desobediencia. Dice que no se apartó Dios. Les dio su maná, les dio el agua, su calzado y su ropa no se envejeció y los guardó. Entonces aquí dice que no solamente el que hiciera las obras de la ley como algo legal, sino que Israel necesitó, como usted y yo, tener un encuentro espiritual. Y lea usted todo el capítulo 9 de Nehemías en su casa ahí, un encuentro espiritual tremendo, de los muchos que está registrado en el Antiguo Testamento de Israel. Un encuentro espiritual tuvieron que tener ellos. Usted y yo necesitamos un encuentro espiritual con nuestro Dios. Amén. Personal y público. Ahí vamos ya echándole ganas en cuanto al deseo de que Dios siga manifestándose en nuestra vida. El deseo que nuestro Dios siga moviéndose en medio de la iglesia Exoye. Falta casi un 30-40% más de hermanos que no están. Estamos el grupo base, por así decir, pero faltan los que estaban viniendo, faltan algunos que estaban nuevos, se han agregado otros, gloria a Dios por eso. Así que necesitamos decir al Señor, Señor, llévanos a Exoye a un encuentro espiritual como iglesia, en donde podamos decirte, Señor, perdónanos porque quizá no hemos sido fieles al compromiso, a la palabra que habíamos dicho que íbamos a hacer, y o lo hacemos a medias, o nos valen, nos desaparecemos y no sabemos si hay que rueda Exoye. Espérate, no es Exoye, es la obra de Dios, y estamos comprometidos usted y yo. Amén. Muy bien, sigue diciendo la palabra, sigue diciendo. Así que ellos necesitaron un encuentro espiritual. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Otro maldito, el que es muerto crucificado. El primer maldito que vimos es maldito el que no guarde toda la ley. Wow, pues no se puede, todos estamos bajo maldición. Estaban los judíos siempre, ¿no? Bajo maldición, porque ¿quién podía guardarla? Nadie. Pero ahora está diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de ser malditos por no cumplir la ley. Él nos redimió. Redimir, rescate, redención, más o menos eso significa. Cristo nos redimió. Redimir, rescate, redención. Antiguo Testamento, vamos a ver la palabra redimir. Antiguo Testamento, ¿qué dice? La palabra hebrea Gaal. La palabra hebrea Gaal. ¿Qué significa la palabra hebrea Gaal?
ser libre por medio de un precio pagado. Ser libre por medio de un precio pagado. Ser libre por medio de un precio pagado. Levíticos 25, 25 al 27. Ser libre por medio de un precio pagado. Levíticos 25, 25 al 27 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá su posesión. Entonces aquí da a entender redención como un precio pagado. Este es suave. Vamos a ver otro ejemplo ahorita. Empobreciste, qué padre que lo aplicáramos usted y yo también así, ¿no? Te fue mal en los negocios y pues tienes que vender algo que tiene de tu posesión, pero ¿a quién se lo vas a vender? Dice: a tu hermano más próximo, al que puede redimirte, al que puede rescatar aquel bien. Así estaba estipulado. Pero si no hubiera quien, entonces pues a otro. O a lo mejor tú decías: bueno, pues voy a trabajar y voy a venderme como esclavo hasta que consiga el pago al que me prestó, al que me rescató, y le voy a devolver intereses y todo, y voy a rescatar mi posesión. Antiguo Testamento, la palabra Gaal, precio pagado. Vamos a otro muy suave que sí lo conocemos. Ruth 4, 13 al 15. Dice Ruth 4 del 13 al 15. Dice: Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, le ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Todos conocemos la mirada de la historia de Ruth, ¿no? Y aquí está diciendo: ¿quién fue su restaurador? ¿Quién fue el que rescató a estas mujeres de la vida que estaban viviendo? Vos. Pagó el precio. Así nosotros. Cuando dice Cristo nos redimió, Antiguo Testamento, por un pago. Ya estaba allí. Ya estaba el pensamiento en el Antiguo Testamento de lo que iba a ser Cristo Jesús, porque se acostumbraba, así era lo que se tenía que hacer, pero con miras a cuando viniera Cristo Jesús. Por eso los judíos no es que no tuvieran conocimiento de Cristo como el Mesías, no quisieron aceptarlo, pero ya ellos practicaban muchas cosas de lo que vino a representar Cristo Jesús, como esto que encontramos aquí. Nos redimió. El apóstol Pablo está diciéndole: nos redimió de la maldición de la ley. ¿A quién estaba retando? A los judaizantes, ahora bajo la ley. Ya no el argumento de Abraham, ahora el argumento de la ley, que ellos que querían imponer este grupo. Fue un reto para ellos que el apóstol explicara por qué no era necesario guardar la ley, porque había cosas más importantes, maravillosas, que ya Dios había determinado desde el Antiguo Testamento. Así que la palabra Gaal
un precio que fue pagado. Significa nos redimió, nos pagó un precio. En el Nuevo Testamento hay más, pero yo no quise, pues dentro de lo que estudias hay muchas más cosas, ¿no? Pero yo sé que él, por el tiempo y por el espacio, un ejemplo de cada uno, pero hay muchos más en el Antiguo Testamento, hay muchos más palabras que significan esto mismo. Pero vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver la palabra griega agorás, que también dice refleja un precio. 1 Corintios 6:20. ¿Qué dice? 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20, mire, dice de esta manera. Dice, cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Ahí está. En base a que cuánto costó la salvación. Dice allí, ¿cuánto costó la salvación? La justificación. Dice un precio que no tiene cantidad. Un precio, dice, muy alto. Para darnos a conocer un poquito, pero no encontramos la dimensión, la cantidad que representara la sangre de Cristo Jesús derramada por usted y por mí para justificarnos delante de Dios. Dice, ¿verdad? Dice, cuando Dios los salvó, en realidad nos compró. Y el precio que pagó por nosotros o por ustedes fue muy alto, le dice a los de Corinto, no dice a nosotros. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. En base a que ya no pertenecemos, este cuerpo ya no me pertenece. ¿Y qué decimos? Yo puedo hacer, ¿qué es la nueva era ahora del nuevo pensamiento? Yo puedo hacer y deshacer de mi cuerpo como yo quiera, porque es mío. Bueno, los que no conocen a Dios, así piensan, pero nosotros no. Nosotros no, porque fuimos comprados por un gran precio. Así que, ¿qué vamos a hacer entonces con este cuerpo? Vamos a glorificar y agradar a Dios. Cuerpo maravilloso que nos dio. Todos somos esbeltos, todos estamos tremendamente, Dios nos ve maravilloso, usted y a mí. Cuando yo entendí eso, wow, Señor, gracias por cómo me hiciste. Porque yo decía antes, Señor, ¿por qué no me hiciste güero? Ojos azules, de 2 metros de alto. Wow, qué tremendo será mi vida. No, espérate. Cuando entendí eso, que no es lo exterior lo que Dios mira, que así como te hizo, así te va a usar. Yo quisiera saber predicar como Billy Graham o qué otro predicador, MacArthur, pero pues Dios me dijo a mí, tú vas a predicar. Y vas a aplicar la misma palabra que predican ellos. Wow, Señor, entonces gloria a Dios, porque yo soy único y mi estilo es único. No tengo otro estilo. ¿Sí? Entonces, gracias, Señor, por eso. ¿Por qué? Porque dice que ahora nosotros, como fuimos comprados por precio, tenemos que glorificar a nuestro Dios a través del cuerpo, agradándole, poniéndolo a su servicio. ¿Y cuánto necesitamos que todos los cuerpos que están sentados ahí glorifiquen y agraden a Dios? Amén. De acuerdo con las capacidades que nos ha dado. Sigue diciendo. Mire, sigue diciendo. Eso fue agorás. Otra. Significa, bueno, agorá significa refleja un precio. Pero la otra palabra griega, lutrón. ¿Qué significa lutrón? Precio pagado. Precio pagado. Mateo 20:28. Mire lo que dice 20:28. Yo, el Hijo del Hombre, Cristo, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para libertar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo,
pagaré con mi vida. Precio pagado. Amén. Juan 1:29. El día siguiente, al ver que Jesús se acercaba, Juan le dijo a toda la gente: aquí viene el Cordero de Dios. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Así que aquí está, ¿verdad? Aquí está lo maravilloso para nosotros cuando dice que nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió, nos compró, se hizo por maldición por nosotros. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces Cristo tomó la maldición de la ley sobre él mismo por nosotros. Él se hizo maldición por usted y por mí. ¿Qué dice? ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? 2 Corintios 5:21 dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos justos, inocentes, por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Nunca pecó, pero Dios lo trató como el más vil pecador. Colosenses 2:14, ¿qué dice? Me encanta este versículo, yo lo pongo en los funerales de ejemplo y cuando comparto el evangelismo. Este pasaje está así bien padre para explicar el pago, lo que estamos hablando, que nos redimió, que nos rescató. ¿Qué dice Colosenses 2:14? Dios anuló el documento, tu factura de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Amén. Amén. Me encanta este pasaje porque habla de eso. Algo que ya fue pagado. Lutrón, ya fue pagado. Entonces, si ya fue pagado, ¿qué tengo que hacer yo para pagar? Pues nada. Es como si yo dijera: Señor, que hoy esté bonito el día, que haya luz del sol. Pastor, ¿por qué pide eso si está la luz del sol? A lo mejor que llueva, ¿no? Cosas que ya están hechas. Así que la justificación ya es un hecho pagado. Y nos vamos más allá, desde antes de la fundación del mundo, que se revela en Génesis 3:15. Un día se levantará uno que te va a aplastar la cabeza, Satanás, y te va a quitar la autoridad. Estamos hablando de este que Dios designó, el que vino y nos redimió, nos rescató, pagó por usted y por mí. Entonces, ¿por qué hacerle caso al enemigo cuando te ataca a tu cabeza diciéndote que no eres salvo, o diciéndote que no puedes, o caes en una depresión por diferentes circunstancias y estás hasta el piso? No, el Señor dice: yo te levanto, yo estoy contigo todos los días hasta el fin de este mundo. Así que es un evangelio maravilloso el cual nos da el Señor. Y aquí el apóstol a los Gálatas les dice el argumento de la ley, porque era el problema que estaba allí muy fuerte. Tienen que hacer cosas de la ley. No tienen que hacer nada. Cristo pagó. Gal, Agorás, Lutrón, pagó, está hecho, está consumado. Ya no necesitamos agregarle nada. Dice Colosenses, también dice que en Él estamos completos, en Cristo. No necesitamos agregarle nada. Así que, Señor, ayúdanos, que hacia este lugar de veras vayamos con el pensamiento de que no necesito nada
para ser feliz. No necesito nada para disfrutar del poder que Dios me ha dado. No necesito más que creer en que ya me lo dieron, en que ya es un hecho, no es a ver si soy poderoso, a ver si me levanto en una vida victoriosa, a ver, no, es un haber, es una realidad, ya fue hecha, ya fue pagada, tienes el poder, tienes la presencia de Dios. Bueno, dice Romano, ¿no? El que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. El que no lo tiene, pues no es de Él. Tan fácil y tan sencillo. Entonces yo tengo que examinarme si tengo el Espíritu de Dios dentro de mi vida. Si realmente he tenido ese encuentro espiritual con Él, como lo tuvieron los de Nehemías. Tremendo. Cuando se paran los principales ahí, dijimos ahorita, y empiezan a confesar sus pecados como nación delante de Dios. ¿Cómo no iba a bendecirlos el Señor? ¿Cómo no te va a bendecir a ti si tienes un encuentro espiritual con Dios y derramas tu alma y todo lo que está pasando en tu vida? Vamos a ser otros. Vamos a levantar en esa vida victoriosa que Dios ha prometido. Amén. Sigue diciendo 14, versículo 14, ¿verdad? Pablo hace aquí dos oraciones. El apóstol Pablo hace dos oraciones a favor de los Gálatas y hace dos oraciones a favor de usted y de mí en esta mañana, después de 2000 años que fue escrita esta carta. Hace dos oraciones. La primera, ¿qué dice? Bueno, vamos a leer otra vez el versículo 14, porque me retrasé un poquito. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahí está una. A fin de que por la fe recibamos, ¿qué? La promesa del Espíritu. Hace dos oraciones. Uno, dice, descubrir el propósito de Dios en el llamamiento de Abraham. Traer al gentil, al inconverso, dentro de las bendiciones gozadas por Israel. No solamente Israel, no solamente Abraham. Esa es la petición que ahora hace el apóstol. Que no solamente todas las gracias y bendiciones son para Israel, sino también son para los gentiles. También es para los gentiles, a través de la promesa que le hizo a Abraham. Gálatas 3, 8 y 9. ¿Qué dice Gálatas 3, 8 y 9? Que ya lo vimos la semana pasada. Y la escritura y la palabra de Dios dice, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a usted y a mí. Dio de antemano la buena noticia a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahí está. Que también los gentiles alcanzasen la salvación que fue dada a Israel. Para nosotros, ¿cuál sería esa primera oración? Que también mis familiares, que también la gente donde yo trabajo, mi jefe, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mis enemigos, también ellos lleguen al conocimiento de esta misma invitación que yo tengo, que me dieron a mí un día, que ellos también puedan participar de la bendición de ser salvos, de ser justificados por la fe en Cristo Jesús. También yo tengo que estar orando de esta manera, no solamente para mí mismo, sino orar para que la gente que no conoce, que está a mi alrededor, que es mi familia, que es mi oikos, que es con lo que yo me muevo todos los días, también alcancen esta bendición. También ellos alcancen esta promesa que fue hecha a Abraham, pero que en Génesis 3:15
fue hecha a toda la humanidad. Amén. Amén. Y luego, ¿cuál es la otra oración? ¿Cuál es la otra que dice? Bueno, que por fe, otra vez, que por fe todos puedan recibir al Espíritu Santo, el cual fue la señal prometida en la nueva era o el nuevo pacto. Pentecostés fue una señal para los apóstoles que Dios cumplió su promesa. La nueva era. La era, decimos, aunque no nos gusta muchas veces a nosotros, la nueva era, la era del Espíritu Santo dentro del creyente. Ya no como en el Antiguo Testamento, que venía por tiempos, se posaba por cierto tiempo y se iba. No, ahora la permanencia todos los días. Dijo Cristo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de este mundo. No los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar lo que mi Padre y yo prometimos. Pero no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Vamos a ver qué dice Hechos 1:4. Hechos 1:4. Hechos 1:4 dice: cuando todavía estaban con los apóstoles, Jesús les advirtió que no deberían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La segunda oración, que todos los creyentes, judíos y gentiles, recibieran la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8, 9 y 10? Del lenguaje sencillo que voy a leer, que he leído, quizás no checa con ustedes, pero dice: por eso, los que viven o practican obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar a Dios. Repito, por eso los que viven o practican obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar a Dios. Pero si el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu Santo de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Así, tan fácil. El apóstol dice a los romanos que no tenemos por qué vivir, no tenemos por qué estar otra vez esclavo a los deseos que teníamos antes, a la vieja naturaleza que está ahí, que no podemos matarla hasta que muramos usted y yo, pero a través de la palabra, a través de las prácticas de la oración, de lectura de la Biblia, de memorización de la Biblia, del estudio de la palabra de Dios, de aplicarla a mi vida, yo puedo. Porque Dios me ha dicho que yo tengo esa capacidad de vencer a ese viejo hombre. No lo puedo eliminar porque está dentro de mí, pero lo puedo tener con mi pie en el pescuezo. Y cuando quiere que le des, no le des lo que quiere, darle lo que no quiere. Porque la carne, dice, no puede sujetarse. No se sujeta a la carne, ni va a heredar el reino. Carne y sangre no van a heredar el reino. Por eso, ¿cuál es su labor? Estorbarte. Y es lo más difícil, ¿no?, que creer. Mi carne es mi propia enemiga, mi yo soy el primer enemigo, sí, porque te quiere llevar a que lo satisfagas como antes. Porque le dábamos rienda, le dábamos lo que nos pedía, llenábamos sus deseos. Pero dice aquí, pero nosotros ya no estamos para obedecer sus deseos, ya no.
Ya no estamos para obedecer sus deseos, porque fuimos comprados por precio. Por eso dice allí, si tú fuiste comprado por precio, tu cuerpo ahora es para agradar a Dios, para gastarlo en la obra de Dios, para gastarlo en lo que Dios te indique que tienes que hacer con él, no para seguirle dando lo que te pide. Y es una lucha que tenemos todos los días, todos. Me pide mi cuerpo lo que yo antes le daba y me lo pide. Pero gloria a Dios, tenemos victoria en Cristo. Amén. Eso dice el apóstol, ¿verdad? Tenemos victoria en Cristo. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar a Dios. De vez en cuando es posible que caigas, un error, pero dice ahí, los que viven, los que practican, que es un modo ya de todos los días, no puedes agradar a Dios. Y fuimos llamados como cristianos para agradar a Dios, con nuestro cuerpo, con nuestro dinero, con nuestros muebles, con nuestra casa. No oigo ningún amén, pero bueno, gloria a Dios. Nos da el Señor para llevarnos, ¿no? Porque todo le pertenece a Él, es de Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Y luego dice, pero si el Espíritu Santo de Dios vive en ti, ya no tienes que seguir sus malos deseos. Ya no tiene poder esta vieja carne. Ya no tiene poder. Ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu Santo de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así que estas son las dos oraciones que hace el apóstol Pablo para que los gentiles alcancen la justificación por la fe que no puede darles la ley, que no te da siendo judío, te da siendo hijo de Dios, como a Abraham le fue contado por justicia su fe. Y luego que no quede solamente ahí, sino que ahora el nuevo creyente, el que recibe la promesa y la cree, crea que no queda solamente la salvación y ya se acabó todo, es todo. No, hombre, es la primera parte solamente. Ahora también te ha dado la presencia de su Espíritu Santo, el poder ilimitado de Dios para vivir esta vida victoriosa, para que en su nombre echar fuera demonios. Amén. Orar por los enfermos y que sanen. Amén. Todo lo que el Señor Jesucristo en su ministerio dijo él, y cosas mayores pueden hacer ustedes, pero no para que te creas, o para que decir soy más que Jesucristo, no, Dios nos libre, sino diciendo, es tal el poder que yo te he dado, que no hay nada en este mundo que impida que tú puedas vivir esto. Lamentablemente yo lo digo muy seguido, los enemigos, el poder limitado del enemigo, sus seguidores lo usan con resultados. Yo pongo el ejemplo de cuando llega Moisés ante Faraón y le dice, estas son las señales que vas a darle a Faraón para que deje ir a mi pueblo. Primer señal, la víbora, el bastón convertido en víbora. Dice Faraón, magos, vengan, lo mismo. Y lo mismo hacen los magos. Y hacen que sus bastones se conviertan en víboras. Y la de Moisés se come a las otras. Y luego se los lleva al río. Y golpea las aguas, se convierten en sangre. Dice Faraón, magos, y lo mismo hacen que se produzcan las aguas en sangre. Segundo round. Tercer round, las ranas, magos, vengan. Y también los magos hacen el tercer milagro, las ranas. El cuarto, de los piojos, ya no pudieron. Dicen los magos, Faraón, esto es el dedo de Dios. Es una tristeza que los enemigos, el poder limitado, lo usen con resultados. Y nosotros, la iglesia, que tenemos el poder ilimitado, no lo hagamos.
porque no lo creemos. Por eso el apóstol Pablo ora. Y también oramos en esta mañana para que usted y yo, si ya tuvimos la primera parte de la salvación, creemos que la promesa ya la tenemos porque fuimos justificados, comprados con la sangre de Cristo Jesús. Se hizo maldición por usted y por mí y fue crucificado en un madero como maldito. La segunda parte, creer que también nos ha dado de su Espíritu Santo. Así como le dijo a los discípulos, no se vayan hasta que reciban la promesa que mi Padre les hizo. No vayamos como entramos, vayamos creyendo que también para nosotros es la segunda promesa de su presencia, para que en su nombre, wow, hasta el modo de caminar te va a cambiar, si tú lo crees, amén. Entonces el argumento de la ley no sirve. El argumento de Abraham, por la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la palabra que nos has dado. Una palabra que nos sigue confrontando, Señor, sobre nuestra realidad espiritual, y agradecemos por ella a través de la vida del apóstol Pablo, cuando tú le inspiraste para dar estas cartas de exhortación y de aliento y de ánimo a la iglesia en Colosas. También a nosotros nos las sigues dando a través de lo que escribiste para ellos. También es para nosotros de actualidad, porque estamos en la misma circunstancia quizá que estaban ellos, pensando que por esfuerzo, pensando que por promesas o por muchas cosas podemos ser justificados, cuando ya fuimos justificados delante de ti por lo que hizo Dios Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, Señor, ahora que ya dimos la primera parte, que ya recibimos la primera parte de la promesa, queremos también la segunda. Queremos creer que cuando recibimos la primera promesa, también vino la segunda. El poder de tu presencia, el poder de tu presencia a través de tu Espíritu Santo, para que en tu nombre podamos vencer esta carne, podamos vencer este viejo hombre que está entre nosotros, y luego también decirle a la gente que está afuera, primera y segunda promesa que también es para ellos, no solamente para los judíos físicos que están allí en Medio Oriente, sino para toda la humanidad. Y nosotros, Señor, somos los mensajeros. Nosotros, Señor, somos los que tú nos has comprado para que vayamos y llevemos este mensaje a otros. Padre, necesitamos esa segunda promesa como una realidad en nuestra vida, creerla que ya está ahí, pero que no la hemos hecho efectiva, pero que no la hemos creído, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, como dijo aquel padre de aquel joven que estaba enfermo. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Que esta mañana, Señor, tu pueblo, tu iglesia, salgamos fortalecidos, creyendo que no estamos solos, que tú dijiste que estarás con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo, y que es una realidad que tú deseas y anhelas que vivamos. En tus manos estamos, Señor, y que tu Espíritu Santo, como oramos al principio, siga ajustando nuestra vida, y que salgamos renovados, fortalecidos, Señor, creyendo que somos el pueblo más maravilloso, porque tú estás con nosotros y en nosotros. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a la segunda parte. Vamos a traer nuestros diezmos y promesas a nuestro Dios.